Toma y destrucción de Hai. Finalmente llegaremos a la conclusión de esta historia que empezó en el capítulo 7 con el desenlace, ¿no?, de la guerra que hubo entre Josué, el ejército de Israel, contra Hai, ¿no? Contra Hai. Este capítulo es un capítulo interesante porque a la hora de enseñarnos la conclusión nos muestra los detalles de la obediencia y lo importante que es el tema de la obediencia. El versículo clave, yo lo considero un versículo importante, en todo caso es el versículo 1, donde dice: Jehová dijo a Josué: no temas ni desmayes, toma contigo toda la gente de guerra y levántate y sube a Hai. Mira, yo he entregado en tu mano al rey de Hai, a su pueblo y a su ciudad y también a su tierra. Josué conquista la tierra prometida entonces en el capítulo que estamos estudiando, pero todo empieza desde el capítulo 6, ¿no? La conquista de la tierra prometida es esta tercera sección del libro que empieza en el capítulo 6 con la toma de Jericó y empieza con la campaña y continúa con la campaña contra Hai en el capítulo 7, acabando en el capítulo 8, versículo 29, para luego terminar con el pacto ceremonial en el monte Ebal, que es algo poco estratégico, si se puede decir militarmente, porque están en una toma de ciudad tras ciudad de una manera meteórica, y lo que continúa es: sigue atacando porque tus enemigos están con miedo, no tienen tiempo para poderse organizar. Sin embargo, lo que hacen apenas cruzan es tomar las dos ciudades que están al alcance. Inmediatamente después, que no tienen cómo ser atacados, inmediatamente obviamente salen al monte Ebal. Esto es curioso, que lo veremos, si Dios quiere, la próxima semana. Pues como vimos, el capítulo 7 empezó hablando de la humillante derrota de Israel ante un pueblo mucho más pequeño que el de Jericó. Y todo esto fue por el pecado de Acán, el cual finalmente declaró su culpa en el capítulo 7 del 6 al 26. Y evidentemente Dios ya les había contado que toda esta ciudad era anatema, maldita, y el que tomare de lo que había sido considerado un sacrificio para Dios por ser anatema, también se involucraría en lo mismo, sería un anatema. Sacamos muchas cosas de ese tema interesante, pero una vez que sacaron el anatema de en medio de Israel, es como empieza este capítulo 8 con ya finalmente la destrucción de los enemigos en Israel, ¿no? Josué entonces estaba con el tema de Acán, ¿verdad? Deshecho cuando los hombres de Hai derrotaron a Israel. Ahora el escándalo de Acán ya fue encontrado, juzgado, rectificado, quedando en el pasado. Y así Dios apartará su ira de la nación de Israel. El pueblo ha reconocido su falta, ha corregido sus caminos en relación al pacto. El pecado estaba limpiado, expiado, ¿no? Una vez más el pueblo se santificó, como dice el capítulo 7:13, ¿no? Y la comunión con Dios al final se restauró. Es hora de que los israelitas sigan ya la conquista que Dios les había prometido. Dios les promete entregar la ciudad de Hai sin lugar al fracaso. El fracaso había sido por el pecado de Acán. Ahora que ya Acán no está, entonces ahora sí Dios interviene. Mientras hay pecado, Dios no interviene. Así que de ahí sacamos una frase interesante, ¿no? Es: donde hay obediencia, hay bendición. No lo olvides, apúntalo porque es importante. Donde hay obediencia a Dios, hay bendición. El Señor entonces le dará una nueva estrategia y vencerán reduciendo escombros pues a sus enemigos. Luego habrá una interrupción para trasladarse a la región de Siquén, más o menos unos 30 kilómetros al noreste para cumplir los mandamientos del Señor. Ellos tenían que cumplir a cabalidad lo que Dios dijera para que estuviese con ellos. Y como dijimos, esto nos parece poco estratégico, pero en temas estratégicos humanos, Dios no está involucrado, porque Dios te da las conquistas así porque sí. Él quiere darte la conquista, no hay enemigo que pueda contra Dios. Así de simple. ¿Y qué cosa quiere Dios para esa conquista? Obediencia. Así que si tú obedeces, si yo obedezco, no deberíamos preocuparnos porque ya está asegurada la victoria.
Así que no solo habían obtenido grandes victorias, sino que aquel era el principio de la vida en su propia tierra, ¿no? La que por tantos siglos habían soñado. Así que convenía que el pueblo escuchara la ley de Dios y renovara su pacto como es debido. Así que lo celebraron con la lectura de lo que es la palabra de Dios. Es importante el cuadro que pinta este libro de Josué. Primero, tenemos que entender que esto sí es histórico, esto es real, las conquistas, las guerras fueron auténticas. Pero para nosotros, en el tiempo de la gracia, Dios ya no nos está invitando a pelear y a matar o hacer guerra para conquistar tierras, como fue en el caso de ellos, porque ya hemos visto el contexto, ¿no? Esta ciudad se había corrompido, ciudades, ¿no? Se habían corrompido a tal nivel que estaban deshumanizando ya las ciudades. No habían llegado a niveles de bestialismo espantosos, ¿no? Y por lo tanto Dios estaba desestimando a todos ellos. Creemos que 400 años fueron llamados al arrepentimiento mientras que Israel estaba cautivo en Egipto. Ellos nunca escucharon nada de parte de Dios y se envanecieron en sus poderes, en sus reinados y se apartaron de Dios. Así que lo que Dios va a hacer es sacar del medio el pecado. Eso es lo que Dios va a hacer. Así que si tú creías que Dios no es justo, pues lo lamento. Aquí encontramos la justicia de Dios. Y cuando venga va a ser severa. Así que por favor, más bien alíñate a la gracia en lugar de a la justicia. Porque si quieres pintar todo por el lado de la justicia, recuérdate que tú y yo también estamos en falta. Dura cosa, dice la Biblia, es caer en manos del Dios vivo. Yo te sugiero que apeles a la gracia y no a la justicia, ¿no? Por más que te hagan algo, apela a la justicia, pero de Dios, allí que Dios se encargue y tú ponte bajo la sombra de la gracia. Así que, ¿cómo aplicamos esto? Es como principios, ¿no? Todos los elementos que estamos estudiando y tratando de entender deberían aplicarse a nuestra vida de forma espiritual, para nuestra vida espiritual. Israel es el creyente que ya no quiere vivir pues así asolapado, ¿no? Un creyente así tibio, turbio, un creyente que ya no ora, que no lee. No. Este es el creyente que decide cruzar el río Jordán de sus primeros pasos hacia la madurez. Entonces, al cruzar el Jordán se encuentran con el siguiente elemento en nuestra lectura, que es Canaán. Y Canaán significaría nuestra carnalidad humana. Así que yo tengo que deshacer la carnalidad. Por lo tanto hay que conquistar Canaán. Que finalmente conquistar Canaán no significa llegar al cielo, significa madurez espiritual, plenitud espiritual. Pero dentro de Israel mismo que estaba buscando que tomar Canaán, es decir, dentro de nosotros mismos que estamos buscando, ¿no?, madurar, tenemos un Acán. Así que elimina tus Acanes, porque Acán es la rebeldía del corazón del creyente. Pecados ocultos que tenemos ahí, ¿no?, sumergidos en nuestras almas, que no permiten la madurez ni alcanzar las bendiciones del Señor. Las ciudades tendrán sus propios nombres y sus propios enfoques. Jericó, que es la primera ciudad que ellos vieron al cruzar el río Jordán de manera milagrosa, que significaría el bautismo para nosotros también, sería algo como las primicias. ¿Por qué? Porque Dios lo pidió todo. Esa es la primera ciudad, y la primera ciudad que tomes es mía. Esa es la idea, ¿no? Las primicias para Dios. Así que yo tengo que entregarle a Dios mis primicias. Lo primero, lo más fuerte, lo que yo más amo, lo que más anhelo, eso se lo entrego a Dios. Las siguientes ciudades, sin embargo, ya tendrían otros aspectos, porque Jai es el pecado de la codicia y la soberbia del creyente que estaba ejemplificada, personificada en Acán, ¿no? Pero luego ya la conquistan, porque ya arrepentidos de Acán, habiendo sacado a Acán de su corazón, entonces Jai cae. Vamos a ver la toma y la destrucción de Jai finalmente. Los primeros 2 versículos habla de que Dios restaura sus promesas de bendición y anima y también da dirección. En el versículo 1, que fue el versículo que resaltamos, es la promesa restaurada. Jehová dijo a Josué: no temas, ni desmayes. Toma contigo toda la gente de guerra. Ojo que dice toda la gente de guerra. ¿No te recuerdas que Josué se confió y envió 3,000 nada más? No. Dios le había dicho que tome todo, con todo el ejército, para que Dios esté con ellos siempre. Ahí estaba la obediencia. Ellos estaban desobedeciendo. Así en primera nomás ya están desobedeciendo. Lo cierto
Es que los seres humanos somos así, somos como que ya tenemos todo bajo control, así que ya no hay que orar tanto, ya no hay que meditar tanto, ya no hay que leer tanto, pero no seamos exagerados, no seamos religiosos. No, pero Dios quiere todo. Eran como 600.000 soldados, ¿no? Contra Jai, que era una cosa pequeña en realidad para ellos. Pero Dios dice, no, sube, levántate, toma todo, toda la gente de guerra y levántate y sube a Jai. Mira, yo he entregado en tu mano a quienes, al rey de Ajai, a su pueblo, su ciudad y a su tierra. Ahora, hay tres elementos que Dios le dice a Josué. Versículo 2. Y harás a Jai y a su rey como hiciste a Jericó y también a su rey. O sea, tenía que destruir toda la ciudad, ¿no? Solo que, ahora miren los detalles, ¿ah? Sus despojos y sus bestias ya no son para mí. Ahora los tomarán ustedes. Ahora será de ustedes. La primera ciudad era mía, totalmente mía, ¿no? Y los despojos, principalmente los utensilios para el templo, se quedan conmigo. Ahora que tú has honrado tu palabra, entonces yo te voy a subvencionar, yo te voy a cuidar, yo te voy a proveer. Y de todo lo que tengas en tu trabajo, eso será para ti. Interesante. Siempre Dios toma un porcentaje de nosotros para su gloria, y es que nosotros debemos estar enlazados dependiendo de Dios. No podemos hacer las cosas por nuestra propia cuenta. Acá dice entonces, tomarás para ustedes y luego pondrás pues emboscada la ciudad detrás de ella. Así que Dios le da una estrategia. No le dice ve y ataca de frente. La primera vez da 7 vueltas y la última semana das 7 vueltas más en el mismo día. Pues no, aquí le está diciendo haz emboscada. No des vuelta a la ciudad, no toques trompeta, no saques el arca, no. Haz emboscada, ya está la estrategia. Ojo, ojo hermano, no siempre se ataca igual al enemigo. Por eso hay que estar en oración, hay que estar en la palabra, hay que estar orando y meditando para saber qué es lo que Dios quiere que haga con ese trabajo, con esa relación, con ese negocio, lo que tú quieras emprender en este tiempo difícil de vida que nos toca en el año 2021, con la pandemia y los problemas sociales, económicos, políticos a niveles internacionales. ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? Estrategias. Dios nos da estrategias. Y en el caso de Josué, él le va dando paso a paso qué es lo que tiene que hacer. Él va y consulta y Dios le dice. ¿Y por qué cometió el error? Porque no le consultó. ¿No? Lo veremos al final como un resumen. Y así pasa en nuestras vidas. Creemos que tenemos la razón y vamos nomás y lo hacemos. Dios está conmigo, pero no consultaste. Consulta, hermano, consulta al Señor. Veamos pues el siguiente paso. Josué, ¿se somete o no se somete a Dios? La verdad es que Josué sí se somete a la voluntad de Dios, ¿no? Él entiende, oh, wow, me equivoqué acá, tenía que haber consultado, me confié demasiado, ¿no? Mucha fue mi confianza. Veamos cómo Josué ahora entonces declara la estrategia al campamento, ¿no? Versículo 3. Entonces se levantaron Josué y toda la gente de guerra para subir contra Jai, y escogió Josué 30.000 hombres fuertes, los cuales envió de noche. Ahí tenemos ahora la gran diferencia, ¿no? 100 veces más. 30.000 hombres, la primera vez fue 3.000 nada más. Y les mandó diciendo, estén atentos, involucren sus emociones, sus sentidos, estén despiertos, porque lo que va a pasar es el poder de Dios y ustedes van a ver la mano de Dios. Les mandó diciendo, atended, pondréis emboscada a la ciudad detrás de ella. Ya está, esta es la resolución de la emboscada. Ustedes van a ir, un porcentaje de ustedes irá y se esconderá, ¿no? A un lado de la ciudad. ¿No? Detrás de la ciudad dice específicamente. Y no se alejarán mucho de la ciudad, o sea, lo suficiente como para que no los vean. Y entonces estarán todos dispuestos, atentos. Versículo 5 y 6. Él dice, y yo y todo el pueblo que está conmigo nos acercaremos a la ciudad como quien vamos a atacar, ¿no? Y cuando salgan ellos contra nosotros, como hicieron la vez anterior, cuando perdimos, huiremos, ¿no? Nos persiguen delante de ellos y ellos saldrán tras nosotros hasta que nos alejemos de la ciudad, porque yo estoy seguro, dice Josué, porque ya Dios se lo estaba diciendo, que dirán ellos, huyen de nosotros como la primera vez. Estos hebreos cobardes, nosotros tomaremos victoria sobre ellos. Iremos pues delante de ellos confiados ya, porque ya los vencieron una vez, así que esta segunda vez lo vamos a aniquilar, lo vamos a sacar de la faz de la tierra, ¿no? Estamos parafraseando la idea evidentemente. Versículo 7.
Entonces, cuando esto suceda, ustedes se levantarán de la emboscada, o sea, el grupo que sale y se esconde es la emboscada. Ellos se levantarán y tomarán la ciudad, pues Jehová vuestro Dios la entregará en sus manos. Mientras que unos huyen, los otros que están escondidos entrarán a la ciudad y la tomarán. Verso 8. Bueno, esto es porque Dios se las está entregando. Y cuando lo hayan tomado, le prenderán fuego. Haréis conforme a la palabra de Jehová. Miren, 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 miren que yo se los estoy mandando. Dios ya lo dijo, así que está clarísimo. Este es el mandato del Señor, ¿no? Vemos cómo Josué entonces está declarando la estrategia. Y el versículo 9 dice, entonces Josué los envió. Y ellos, pues, se fueron a la emboscada. Y se pusieron entre Betel y Jai, ¿no? Esto es al occidente de Jai. Y Josué se quedó aquella noche en medio del pueblo. O sea, Josué iba a hacer la carnada, en otras palabras, ¿no? Ahora, en el versículo 10 al 13 vamos a ver cómo ponen en acción la estrategia. Ya obedecieron el mandato, se organizaron. Siguiente paso, vamos a la acción. Verso 10. Levantándose Josué muy de mañana, pasó revista al pueblo. ¿Y luego qué hizo? Y subió él con los ancianos de Israel delante del pueblo contra Jai. Josué dijo, si alguien va a servir de carnada, soy yo, ¿no? Y si yo de morir, que muera haciendo la voluntad del Señor. Qué gran valentía, ¿no? Hubiera podido mandar a otro grupo que vaya de emboscada, de carnada, y luego él iba y tomaba la victoria. No, él iba adelante, ¿no? Qué tremendo. Esto es un verdadero soldado del Señor. Y nosotros debemos hacer lo mismo, tomar iniciativas en nuestras vidas espirituales para crecer. Esto está mal, hay que corregir. Esto está bien, hay que reforzar, ¿no? Esto hay que apilar un poco, hay que estimular. Versículo 11 y 12 y continuamos. Y toda la gente de guerra que con él estaba subió y se acercó y llegaron delante de la ciudad y acamparon al norte de Jai. Y el valle entonces estaba en medio, pues, de la ciudad y ellos, ¿no? Entre él y Jai. Mejor dicho, estaba él, el valle y Jai, lo separaba el valle. Entonces los que estaban al otro lado de la ciudad decían, ¡hey! Están regresando los hebreos, ¿no? Ahí están, vamos a ver si los atacamos otra vez. Y entonces tomó como 5.000 hombres de los 30.000, ¿no? Y los puso en emboscada. O sea, este grupo de 5.000 son los que irán, ¿no? Y se esconderán. Ellos serán la emboscada entre Betel y Jai, que es al occidente de la ciudad. Así dispusieron al pueblo, todo el campamento al norte de la ciudad y su emboscada al occidente de la ciudad. Así que eran dos grupos, dos campamentos. Y Josué avanzó aquella noche hasta la mitad del valle. Bueno, este detalle es interesante porque no avanzó todo el pueblo hasta la mitad del valle, porque vamos a notar que al día siguiente, tempranito en la madrugada, cruzan el valle para atacarlos. Ellos corren. Entonces vale la interpretación que quien sale a la mitad del valle no es Josué con el campamento, sino es Josué solo. Es como que se pone a tiro de flecha para que le disparen, ¿no? Y él se queda allí. ¿Y qué estaba buscando? Creo yo la presencia de Dios, ¿no? Aquí estoy, Señor. Aquí estoy listo, preparado. Este es el lugar. Tú me dijiste que venga, ¿no? Qué valentía de este hombre realmente, y buscar la voluntad de Dios mucho más importante, ¿no? Ahí cómo estamos nosotros con relación a la voluntad de Dios en nuestras vidas. Enfrentamos nuestras adversidades, somos capaces de entregar nuestras vidas para que Dios disponga de ellas y sobre todo seremos capaces de obedecer cuando Él nos da indicaciones. Si Él nos dice no vayas, ¿acaso vamos? Cuando Él nos dice ve y habla, ¿acaso hablamos? Cuando Él nos dice no inviertas, ¿acaso inviertes? Cuando Él dice no busques a esa persona, ¿estás buscando a esa persona? Nuestra naturaleza es pecaminosa y caída lamentablemente, ¿no? Y siempre busca hacer lo que a Dios no le agrada. Eso es lo que le pasó a la humanidad en Génesis 8, ¿no? Dice que la maldad estaba cada vez peor, y ellos estaban envueltos en sus pecados, al nivel de que no había cómo solucionarlo. Así que no endurezcas tu corazón, hermano, amigo, que me estás escuchando. Siempre que escuches la palabra de Dios, estate atento, rescata la palabra y aplícala a tu vida. En este caso estamos viendo un hombre valeroso, obediente a la voluntad de Dios, aún con todos sus defectos, había aprendido a, sí Señor, yes sir, a Dios. Y su voluntad está en la palabra.
tú y yo deberíamos disponer también nuestras vidas y pensamientos a la voluntad del Señor. Veamos a continuación, versículos 14 en adelante, cómo Dios entrega Jai a la nación de Israel, a los hebreos, ¿verdad? Versículo 14. El rey de Jai lo primero que hace es confiar en que ahora sí va a vencer totalmente, ¿no? La primera vez los vencimos facilito, como decimos acá, papayita. Y ahora vienen de nuevo, no, ya los aplastamos. Así que salgamos con todo y destruyámoslo de una vez. Verso 14. ¿Cómo es, no? La vanidad humana, ¿no? Y aconteció que viéndolo el rey de Jai, él y su pueblo se apresuraron y madrugaron. Y al tiempo señalado los hombres de la ciudad salieron al encuentro de Israel para combatir frente al Arabá, no sabiendo que estaba puesta emboscada a espaldas de la ciudad. Verso 15. Esta es la estrategia que Dios le dio a Josué, ¿no? Y esto me hace recordar a las estrategias que Dios le daba al rey David también, ¿no? Y a aquellos que le siguen. Verso 15. Entonces Josué y todo Israel se fingieron vencidos. Veremos un detalle más adelante, que ningún hebreo murió, que ningún hijo de Israel murió. O sea que solo se fingieron vencidos. Nos volvieron a vencer, corran, nos quieren matar, ¿no? Entonces ellos se empoderan, ¿no? Se sienten más vencedores y vienen contra Israel. Y huyeron delante de ellos por el camino del desierto. Muy bien, entonces ahora veamos el versículo 16 en adelante. Dice que el rey de Jai cae en la emboscada. Finalmente cae en la emboscada porque todos salen y dejan las puertas abiertas, confiados que ellos son los vencedores, ¿no? Dice el libro de Proverbios que antes de la caída viene la soberbia. Así que ten mucho cuidado cuando tú te creas vencedor de algo. Seamos humildes siempre, porque en la humildad buscar su presencia y humillarnos ante Él, dice que Él se encargará y nos exaltará cuando sea el momento y el tiempo. Así que yo prefiero ser exaltado por Dios en el momento que Él crea conveniente y no cuando yo quiera. Verso 16. Y todo el pueblo que estaba en Jai se juntó para seguirles. Y siguieron a Josué, siendo así alejados de la ciudad. Miren, y no quedó hombre en Jai ni en Betel. O sea, no quedó nadie. Es decir, no solamente Jai, sino también Betel, es como una ciudad vecina, ¿no? Pidió ayuda y los de Betel fueron a ayudar y también perecieron, porque acá dice que todos los hombres salieron. Así que aquí dice que no quedó hombre en Jai ni en Betel que no saliera tras de Israel, ¿no? Todos los hombres. Y por seguir a Israel, ¿qué hicieron? Dejaron la ciudad abierta. Dejaron la ciudad abierta con todo dispuesto. ¿Qué iba a pasar con los que estaban de emboscada? Eso es lo que veremos a continuación. Veremos cómo Dios interviene ahora, ¿no?, en la batalla. Entonces, Jehová dijo a Josué cuando él estaba huyendo, ¿no? Estaba huyendo y ven que todos lo siguen, todos los de Betel, todos los de Jai están tras suyo y de Israel. Entonces él se levanta y extiende la lanza. Pues lo que Dios le dice, Jehová le dijo, extiende la lanza que tienes en tu mano, pero ¿hacia dónde? Hacia Jai. Porque yo la entregaré en tu mano. ¿Y qué hizo Josué? Josué extendió hacia la ciudad la lanza que en su mano tenía. Esto es realmente interesante porque no es la primera vez que Josué es testigo, no es la primera vez que Josué es testigo de lo que Dios hace a través de ciertos mandamientos o acciones de petición de confianza y de oración cuando Israel se encontraba por el desierto y sus enemigos venían a atacarlos por la espalda. Entonces Moisés sube al monte, a un monte cercano, se sienta y empieza a adorar a Dios. Señor, te adoramos, ayúdanos en medio de la adversidad, ¿no? Y cuando él estaba orando y levantaba sus manos en adoración, entonces Dios recibía la adoración y entonces fortalecía a Israel y vencían a sus enemigos que los estaban destruyendo. Pero nadie pues es 100% fuerte, así que Moisés llega a un momento en que la batalla no dura 5 minutos, ¿no? Horas, a veces días, ¿no? Y él se cansaba, y cuando se cansaba por el dolor, los calambres, qué sé yo, entonces dejaba de adorar y entonces dice que el enemigo prevalecía, el enemigo
lo conquistaba. O sea, Israel perdía. Entonces se dieron cuenta de esto y ¿qué hicieron? Dos hombres, ¿no?, levantaron sus manos para que él siguiera adorando a Dios. Y Josué estaba en batalla cuando esto pasó, ¿no? Y entonces, cuando ellos alzaron sus manos, Moisés podía seguir adorando sin el peso de sus brazos y que podía seguir buscando la presencia de Dios para que tomaran y conquistaran a sus enemigos que los querían destruir en el desierto. Ahora, esto y muchos otros detalles de obediencia nos mostraban que si Dios le dijo, extiende tu mano, yo extiendo mi mano y la bajo, pues, ¿no? Ya extendí, Señor, ¿qué más? Pero Josué va a extender su mano y no va a dejar de extenderla, ¿no? Él no va a dejar de extenderla. Extiende su mano y la deja allí. Creo que ni tú ni yo haríamos algo así. Pero con la experiencia que Josué tenía en batalla y viendo el poder de Dios, creo que él estaba convencido de que no debía bajar su mano porque Dios le dijo, extiende tu mano, ¿no? Y Dios le podría haber dicho otra cosa, pero lo que le dijo, él obedeció y eso nos habla a nosotros, ¿verdad? Cuando Dios nos dice que hagamos algo, ¿qué tanto obedecemos? ¿Qué tal está nuestra disposición para obedecer la voluntad de Dios? Ese detalle es importante, ese detalle es sumamente importante. Josué obedeció y veremos que esto es resaltado al final del capítulo, o al final de la lectura de hoy día, mejor dicho. Es muy, pero muy importante. Ok, regresemos pues a nuestro texto, el que estamos estudiando ahora mismo, ¿no? Y nos dice en el versículo 18, y Josué extendió hacia la ciudad la lanza que en su mano tenía, la extendió finalmente. Ok, en el versículo 19, dice, y levantándose prontamente de su lugar, los que estaban en la emboscada, o sea, los que estaban esperando la señal, ven la lanza, ¿no? Pues Dios tuvo que hacer algo allí, porque en medio de la batalla, miles de personas corriendo, ¿no? Josué, delante de ellos, estaban los que los perseguían, estaba el Arabá, estaba la ciudad y estaban ellos esperando. ¿Y cómo van a distinguir entre toda esa gente a uno que levanta la lanza? Algo tuvo que suceder, y como no lo dice, no lo podemos afirmar, pero Dios habrá hecho un destello de la lanza, habrá hecho que brille la lanza, habrá hecho que simplemente todos tengan una mejor visión y de repente ven de cerquita a Josué. No lo dice, pero es increíble que solo levantó la lanza, entonces ellos se dieron cuenta. ¿Qué es lo que dice acá? Y levantándose prontamente de su lugar, los que estaban en la emboscada corrieron luego que él alzó su mano. Entonces vinieron a la ciudad, como había sido el plan, y la tomaron. Y se apresuraron a hacer lo que Dios les pidió. ¿Qué les pidió? Que pusieran a fuego, que prendieran fuego, así como lo habían hecho también con Jericó. ¿Recuerdan? Veamos el versículo 20, ¿no? El versículo 20 nos dice, y los hombres de Jai volvieron el rostro, y al mirar, he aquí que el humo de la ciudad subía al cielo. Es decir, ellos estaban persiguiendo, ven a Josué que levanta la lanza, estará pidiendo auxilio, ¿no? Y en eso sienten el humo y voltean. Y a la hora de voltear, su ciudad está en llamas. Está en llamas. Y dice, y no pudieron huir ni a una parte ni a otra, porque el pueblo que iba huyendo, ¿no?, que iba corriendo hacia él, huyendo hacia el desierto, se volvió en contra los que le seguían. Ok, ellos estaban persiguiendo, se detienen, miran el humo y cuando vuelven la vista está Josué viniendo contra ellos, ¿no? Ellos van a querer huir, pero miren el versículo 21, y Josué, ¿no?, y todo Israel, viendo que los de la emboscada, o sea, los que habían entrado a la ciudad, habían tomado ya la ciudad y que el humo de la ciudad subía, entonces se volvieron y atacaron a los de Jai. Así que nos creías cobarde, ¿no? Ahora vas a ver, comienzan a arremeter. Versículo 22. Y los otros, los que estaban en la ciudad, evidentemente, los otros hebreos que habían tomado la ciudad, ¿no? Y los otros salieron de la ciudad a su encuentro. Y así fueron encerrados en medio de Israel. Es decir, Josué con el resto del pueblo que huía, regresaron. Y los que habían entrado a la ciudad, salen de la ciudad y vienen. ¿Y quiénes estaban en el medio? Todos los hombres de la ciudad. Así que aquí lo dice, los unos por un lado y los otros por el otro lado.
Y los hirieron hasta que no quedó ninguno de ellos que escapase. El costo del pecado, acuérdate, es la muerte. No hay otra. La paga del pecado es la muerte. Y el que hace pecado se hace esclavo del pecado. No juegues con la tentación, no juegues con el pecado, porque solo trae muerte y destrucción a tu vida y a tus seres amados. Dios va a bendecir y prosperar la obediencia, ¿no?, que se había marcado. Aquí ya la batalla está terminada y van a ver los despojos y lo que queda. Así que vamos a ver algunos detalles de después de la batalla, ¿no? Versículos 23 en adelante, ¿no? Detalles de la victoria. Versículo 23. Pero tomaron vivo al rey de Jai. Entonces lo trajeron a Josué. Y cuando los israelitas acabaron de matar a todos los moradores de Jai en el campamento y en el desierto, o sea, en la lucha que hubo en el valle, en el campo, y a los que persiguieron al desierto, ¿ok? Y luego dice, a donde los habían perseguido, ellos que eran perseguidores terminaron siendo perseguidos y obviamente perdieron la guerra, ¿no? Y todos habían caído a filo de espada hasta ser consumidos. ¿Y entonces qué hicieron? Todos regresaron, todos los israelitas volvieron a Jai, o sea, la ciudad, y también la hirieron a filo de espada. Es decir, nada, no dejaron nada como Dios les ordenó. Y otra vez hacemos el énfasis, no estamos de acuerdo con la guerra, creemos que debe haber paz. Y el énfasis acá no está alegrarnos porque muere gente, ¿no?, ni que solamente porque Josué tuvo victorias, sino del hecho que lamentablemente la maldad y el pecado solo acarrean destrucción a nuestras vidas y Dios no tolera el pecado. Hay un nivel de juicio cuando Dios interviene. Y tienes que recordar que no está muy lejos el hecho de que Dios regresará. Jesucristo dice que volverá con la espada desenvainada, que será nuestro Josué, que es nuestro Josué en el Nuevo Testamento, que viene con la espada desenvainada a tomar la tierra. Y entonces harán guerra contra el Señor. Lamentablemente los que no quisieron creer en Dios, entonces tendrán la justa retribución por la maldad de sus corazones. Y morirán. Morirán con con el aliento de su boca, ¿no?, con el poder. O sea, va a ser sencillo para él vencerlos. ¡Wow! Amado hermano, esto no es una amenaza, no es una historia para estar llena de miedo, por el contrario. Solamente nos abre las puertas para decir, ¿y ahora qué vamos a hacer? Hay esperanza. Y la esperanza es regresa a Dios. Porque Dios nos creó para vivir con Él. Somos nosotros quienes vivimos como nos da la gana, ¿no? Y creemos que tenemos derecho sobre nuestras vidas y de lastimar a quien sea con tal que yo sea feliz. Egoísmo absoluto, ¿no? Pero no, Dios quiere que regresemos a Él, que es fuente de vida, y que vivamos con Él y para Él. Él nos ha creado con propósitos eternos, sujetos bajo su imperio, bajo su reino, que es glorioso y amoroso. El que no quiera vivir allí tiene la decisión resuelta. El que no quiera vivir allí tiene la oportunidad de decidir no ir con Dios. Dios no va a forzar a nadie a hacerlo. Pero tenemos que reconocerlo. Si quieres eso en tu vida, tienes que saber que vendrá el juicio. Sí, y habrá muerte. Sí, muerte eterna. Y no es que desaparezcas, sino es que simplemente la muerte significa separación. Separación eterna de Dios. Y en una existencia perdurable de dolor y sufrimiento lejos de Dios. Y yo no quisiera eso para nadie, ¿no? Pero es lo que dice la Biblia, esa es la decisión que toma cada uno de nosotros, sobre todo cuando ya conocemos estas historias. Y bueno, ya le hemos llevado a la reflexión para entender que ahora estas ciudades, de manera metafórica para nuestras vidas, significan extirpar totalmente el pecado y aniquilar totalmente el pecado de nuestras vidas. Yo no puedo tener Jais, no puedo tener Jericós, no puedo tener Acán en mi vida. Tengo que sacarlo de mi corazón. Vamos al versículo 25. En el versículo 25 dice, y el número de los que cayeron aquel día, hombres y mujeres, fue de 12.000. ¡Wow! El número es elevadísimo. ¿Recuerdas cuántos murieron de los hebreos en la primera vez? Y en la segunda vez no está muriendo nadie. Pero dice que todos eran de Jai. Qué lamentable, ¿no? Qué lamentable que el pecado los lleve finalmente solo hasta la conclusión de que mueran, ¿no? Arrepiéntete, no, yo quiero vivir como me da la gana, pero solo te espera muerte, no, y a mí no me digas lo que tengo que hacer.
Por favor, el pecado solo te envuelve en más pecado, la mentira te lleva a otra mentira y así, ¿no? El pecado siempre abre más puertas. No, yo vivo como quiero, a mí nadie me dice lo que tengo que hacer. Allá tú que quieras creer en Dios, dicen algunos, ¿verdad? Yo no me dejo manipular por nadie, yo hago lo que quiero y como quiero. Sí, pues eso es justamente el problema. Ese es el problema en el ser humano, ¿no? El egoísmo total y la rebelión contra Dios. No querer rendirle cuenta a nadie. Hacer lo que me da la gana, en otras palabras. Bueno, entonces acá vemos el desastre, ¿no? ¿Cuál es el desastre? La muerte. Ahora, ¿por qué sucedió todo esto? ¿Por qué Josué tuvo victoria? Y miren cómo lo dice, el versículo es clarísimo. En el verso 26 dice, porque Josué no retiró su mano que había extendido con la lanza. ¿Hasta qué? Hasta que hubo destruido por completo a todos los moradores de Jai. Josué, un hombre dinámico, de batalla, un hombre de acción, no peleó. Estuvo con la lanza levantada. Ahora él era el nuevo Moisés. Y tenía que enfrentar ahora, como un líder, tenía que enfrentar al enemigo como quien representa a Israel. Y en este caso, él representa a Israel obedeciendo la voluntad de Dios. Y Dios le dijo, extiende tu lanza que le tenía para la guerra, y no peleó, se quedó con la lanza puesta allí. Dice, hasta que Dios no me diga que la baje, no la voy a bajar. Qué poderoso mensaje de Josué, ¿no? Increíble, realmente increíble, ¿no? Cuando Dios me dice, ora, oro, hoy día oro, mañana no oro, pasado mañana, no, cuando pueda oro. Así que Dios no me dice cada rato que ore. ¿Qué? Dios te dijo que ores en todo tiempo, ¿no? Que busques a Dios de todo corazón. Y a veces bajamos nuestras lanzas. Y cuando ya estamos a punto de tener la victoria, bajamos la lanza. Y Dios, no vemos la victoria. O se atrasa la victoria, ¿no? Y lo hacemos, y es más denso para nosotros. ¿Por qué no responde Dios? Porque dejaste de orar. ¿Recuerdas la parábola de Jesús de la viuda que se fue a reclamarle al hombre que tenía, que era un juez? ¿Sí? Y dice que el juez dijo, ya me tiene cansado, o sea, yo le voy a hacer la justicia no porque tema a Dios, ni porque ella sea una viuda, sino porque ya me tiene hasta acá cansado. Así que vamos a hacerle justicia. Y el Señor rescata y dice, ¿cuánto más Dios, que es bueno y es un juez justo, no nos dará lo que corresponde si pedimos? No dejes de pedir, mantén tu lanza elevada, mantén tu lanza en obediencia, siempre dispuesta, porque Dios te está pidiendo que la tengas arriba. En este caso, los mandamientos de Dios para nuestra vida. Verso 27. Pero los israelitas tomaron para sí las bestias y los despojos de la ciudad conforme a la palabra de Jehová que le había mandado a Josué, ¿no? O sea que efectivamente la primera ciudad sí fue para el Señor, pero a partir de la segunda ya ellos podían tomar de los despojos. Verso 28. ¿Y Josué qué hizo? Josué hizo como Dios les mandó. Quemó a Jai y la redujo a un montón de escombros, asolada para siempre, hasta hoy, cuando fue escrito obviamente esto. Finalmente, veamos lo que hace Josué con el rey. Y al rey de Jai lo colgó, ¿no? Luego lo echó a las puertas y luego le puso un montón de piedras encima. Leamos. Y el rey de Jai lo colgó de un madero hasta caer la noche, y cuando el sol se puso, mandó Josué que quitasen del madero su cuerpo y lo echasen a la puerta de la ciudad. Y levantaron sobre él un gran montón de piedras para que permaneciese hasta hoy. Para que permaneciese hasta el día de hoy. Tremendo, tremenda historia. Y no acaba acá, ¿no? Dios quiera podamos continuar con lo que sucede, que para mi concepto lo que habría que hacer es seguir con la siguiente ciudad, orando, buscando a Dios, pero con la siguiente ciudad, ¿no? Los tenemos en la palma de la mano a nuestros enemigos. Pero vamos a notar lo que Dios les va a pedir a ellos que hagan, ¿no? Es realmente increíble. Ahora, yo quiero hacer una pequeña evaluación de la batalla en sus dos partes, porque es importante que notemos estas dos secciones. Primero, la batalla se perdió, ¿y quién estaba a cargo? Josué. Luego, la batalla se ganó, ¿y quién estaba a cargo? Josué también. ¿Cuál fue la diferencia? Veamos en un análisis rápido. Ok, primero, la primera batalla se la perdieron porque Josué solo consultó espías, no consultó a Dios. En la segunda, ¿qué hizo Josué? Fue a buscar a Dios. Dios le habló, es más.
En la primera batalla perdieron porque Josué se quedó en casa, entre comillas, ¿no? No fue a la guerra, mandó al equipo nada más, al equipo de avanzada y que ellos lo tomen. En la segunda batalla ganaron porque Josué estuvo al frente de la batalla. En la primera batalla perdieron porque Josué envió solo 3.000 soldaditos, ¿no? Que estaban bien plantados como para hacer la guerra. Pero en la segunda batalla ganaron porque Josué fue obediente e involucró a todo el ejército para que ganaran y tomaran la ciudad, porque Dios se lo dijo. En la primera batalla perdieron porque Josué no hizo uso de tácticas. Mandó y ya está. Finalmente, en la segunda batalla ganaron porque Josué fue muy estratégico, ¿no? Hizo como Dios le mandó, usó la estrategia y entonces tuvieron la victoria. Esa fue la forma en que ellos tomaron el control absoluto de esto. Fue realmente increíble, ¿no? Fue realmente increíble cómo lo pudieron tomar y ver el poder de Dios en esto. Ahora, veamos una conclusión. ¿Qué te parece? Veamos una conclusión para que podamos notar nosotros cómo es que Dios ha trabajado y seguirá trabajando. Vamos a verlo. Amén. Conclusión de la campaña contra Jai, ¿no? Que empezó en el capítulo 7 y está acabando en el capítulo 8, versículo 35 de la lectura del día de hoy. Primero, lo que notamos es que en el capítulo 7 ellos pierden la batalla porque básicamente un hombre Acán tomó del botín que Dios había dicho que era exclusivo para él en Jericó. Cuando ellos pierden contra Jai, todo el mundo se pregunta, ¿pero por qué? Y entonces es cuando Dios revela a Josué, que había un anatema. Ya habíamos hablado del anatema, que es algo que es maldito, sin forma de ser recuperado, redimido, o que tenga ocasión a disculpas o a perdón. Anatema tiene que morir. No puede quedar nada. ¿Por qué? Porque es maldito. ¿Y por qué es maldito? Porque está en un pecado garrafal, terrible, tremendo, absoluto, total. De esta manera, el que tomara del anatema se convertía en anatema. Y Dios lo había advertido, lo había dicho, no tomen del anatema. Acán lo había hecho y por lo tanto Dios se alejó de Israel. Y cuando fueron a una ciudad más pequeña que Jericó, simplemente Dios se apartó y ellos perdieron. Ellos perdieron. El capítulo de hoy empezó hablándonos acerca de cómo la comunión es restaurada en el momento que Acán confiesa su pecado y evidentemente tenía que ser parte del anatema. ¿Qué significa eso? Él y toda su familia. ¡Wow! ¡Qué terrible! Pero rescatamos que muchas veces nuestras malas decisiones acarrean consecuencias, no solo para nosotros, sino que para el nombre de nuestra familia y para la vida de nuestras familias. Ahora, ya que el anatema había sido destruido, Dios restaura las promesas de bendición. Le pide a la nación que ellos se santifiquen, que pidan perdón. Y una vez que sucedan estas cosas, Dios restauraría la relación y la continuación de las victorias en la tierra que Dios le había prometido. Así que nosotros notamos que Dios restaura sus promesas y bendice a la nación y otra vez le dice a Josué cómo podían tomar la victoria sobre las ciudades que venían, incluyendo Jai, quien ya les había vencido. Luego, Josué, ¿qué hace? Le dice al Señor, yes sir. Lo curioso fue que en la primera ciudad, que Dios la pidió para sí totalmente, dijo que era una estrategia de 7 vueltas y el último día 7 vueltas adicionales, el día mismo. Sin embargo, en esta ocasión no había que dar vueltas. En esta ocasión, Dios le dijo específicamente, haz emboscada. Y Josué se lo propuso y obedeció. Se sometió a la voluntad de Dios y entonces se puso en el campamento y se organizó. Y sacó a todos los hombres de guerra y los dividió en 2 grupos para que tomaran a Jai. Y de esta manera la emboscada se iría como sigue. Un grupo iría a un lado de la ciudad escondidos entre 2 pueblos, entre Jai y Betel, mientras que él se quedaría a distancia de un valle que lo separaría de Jai. Ahí como dicen los niños cuando juegan, ¿no? Jojolete, no me atrapas. Entonces, en la mañana, el rey de Jai los ve y se prepara muy temprano para atacarlos. Josué sale aparentemente a la mitad del valle solo a buscar la presencia de Dios. Tremendo hombre que nos habla de la obediencia que Dios tiene o que Dios quiere que tengamos para con él.
De esta manera empieza la estrategia, y es que Dios bendice finalmente a Israel cuando les entregan a la ciudad. ¿Qué hace? Como habían planeado, y Dios ya lo sabía, el orgullo de ellos hizo que todos los hombres salieran, incluso los de Betel, y persiguieran a Josué. Josué hace que pierda y comienza a correr lejos de la ciudad, mientras que todos los hombres batallan porque el orgullo les decía empoderados que ellos ya podían vencer al enemigo. Mientras tanto, el grupo de avanzada que estaba escondido entra a la ciudad y la toma porque todos los hombres salieron y no cerraron la puerta. Ya sabes, amigo, cuando salgas de tu casa, cierra bien la puerta. Y cuando Josué se da cuenta de esto, Dios le dice algo a Josué. Josué, extiende tu lanza de batalla hacia la ciudad. Y Josué obedece y hace exactamente lo que Dios le dice. ¿Podríamos decir que la ciudad fue tomada por la lanza? ¿Podríamos decir que la ciudad fue tomada por la obediencia? ¿Podríamos decir que la ciudad fue tomada porque Josué tenía buen físico y buena resistencia para soportar el peso de una lanza por varias horas? ¿O podríamos decir que la ciudad fue tomada porque los hombres tenían el valor y el vigor y la destreza de batalla? Entre todas las alternativas yo me quedo con la obediencia, porque básicamente es lo que hacen que ellos tomen la ciudad. Encontramos a un hombre 100% obediente a Dios y no bajó la lanza hasta que Dios se lo dijo. Y es así como debemos hacer nosotros. Cuando Dios nos dice algo en su palabra, debemos hacerlo a cabalidad. Siempre, hasta que acabemos. No podemos dejar de obedecer al Señor. Y es así que cuando entran los hombres, ¿no?, y toman la ciudad y prenden fuego, todos los hombres que habían salido a batalla se dan cuenta de la emboscada, y entonces se encuentran entre Josué, que ahora regresa contra ellos para atacarlos, y los que estaban en la ciudad, que salen de la ciudad, y los encuentran en el medio, y ellos se encuentran justo a la merced del ataque de los hebreos. Es así como aniquilan a toda la maldad de ese lugar, y luego entran a la ciudad y terminan de aniquilar todo y quemar todo. Y entonces, ¿qué hace Dios? Dios le dice, ahora sí, Jericó fue para mí, pero esta ciudad es para ustedes. Así que todos los despojos y todos los tesoros que hay acá son para ustedes, y tómenlos como el precio, el costo de lo que yo les doy. Y esto es importante, porque Dios quiere que quememos, que matemos toda la maldad de nuestro corazón. Ya hemos dicho que las ciudades de Canaán significarían, pues, para nosotros el pecado que nos impide madurar. Esa es la aplicación que tenemos para la iglesia. Así que Dios ya no nos manda a aniquilar a nadie en el mundo. No es la idea de la iglesia es conquistar al mundo. Jesús le dijo a sus discípulos, ustedes no saben qué espíritu tienen, Juan y Santiago. ¿Cómo que van a mandar fuego del cielo para matar a todos los que están en Samaria? Yo he venido para rescatar al mundo y no para matarlos. Y esta es la idea. Ahora nosotros tenemos otros enemigos que son espirituales, y estos enemigos se ganan con ayuno y oración, y tenemos que estar en obediencia total. Entonces, todas estas historias del Antiguo Testamento se aplican a nosotros en ese sentido. ¿Cómo? Debemos aniquilar la maldad de nuestro corazón. Jai, Jericó y las demás ciudades eran ciudades paganas, terribles, que hacían cosas holocausticas con los niños, con los animales. Entonces ya no eran lugares sanos, definitivamente a los ojos de Dios, no de Josué ni del hombre. Aniquilarla significaba limpiar la tierra. En este caso, y suena feo, ¿no?, pero es la maldad del hombre, es la maldad del hombre que nos lleva a eso justamente. Sin embargo, tenemos nosotros que vendrá el día en que el Señor vendrá del cielo a juzgar la tierra también. Y yo no quiero estar en ese juicio en la que Dios viene con su espada desenvainada, ¿no?, a hacer juicio sobre la maldad de la tierra y ganará. Si tú dices, ¿cuándo Dios hará justicia con tanta maldad? Vendrá ese día de justicia, pero yo espero estar bajo la gracia de Dios y no bajo la justicia de Dios, que es aniquiladora, ¿no? Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Es lo que dice la palabra de Dios. Nosotros ahora estamos bajo la gracia y debemos sacar todos los Jericó, todos los Jai, todos los Acán de nuestro corazón. El versículo 1 de este capítulo 8 empezó diciendo, Jehová dijo a Josué, no temas ni desmayes, toma contigo toda la gente de guerra y levántate y sube a Jai. Mira, yo he entregado en tu mano al rey de Jai, a su pueblo, a su ciudad y a su tierra.
Y un análisis rápido de las dos batallas con el mismo pueblo fue la siguiente. En la primera ocasión se perdió al mandato de Josué y en la segunda ocasión se ganó con el mismo mandato de Josué. ¿Cuál fue la diferencia? ¿Por qué perdieron en la primera y por qué ganaron en la segunda? En la primera perdieron porque Josué no consultó a Dios, solo consultó a los espías. En la segunda, Josué escuchó a Dios. En la primera, Josué se quedó con el pueblo en el campamento, mientras que en la segunda él estuvo al frente de batalla, incluso como carnada. En la primera batalla envió solo 3.000 hombres, confiado en el poder bélico que tenían, en lugar de confiar en Dios. Pero en la segunda batalla, involucró a todo el ejército como Dios se lo había dicho. En la primera batalla no tuvo tácticas, no tuvo ningún tipo de técnica de combate, simplemente él creía que iba a tomarla. En la segunda fue muy estratégico. Dios le dijo, haz emboscada, y él desarrolló toda una estrategia bajo la voluntad de Dios para esta emboscada. Esta es pues la voluntad del Señor, que estemos siempre haciendo lo que Él nos pida y seamos obedientes a su llamado, seamos obedientes a su voluntad. Vamos a orar para terminar con esta lectura inductiva que hemos tenido el día de hoy de este capítulo 8 del libro de Josué. Señor, queremos pedirte, por favor, que nos ayudes a ser como Josué. A pesar de nuestros errores, Señor, nos arrepentimos y te pedimos, por favor, en el nombre de Jesús, que nos dé sabiduría, paz y dirección en todo, Señor. Nosotros queremos hacer tu voluntad y no la nuestra, y queremos suplicarte, Señor, que por favor atiendas a nuestros ruegos y súplicas. Extenderemos nuestra lanza, Señor, es decir, seremos obedientes a lo que tú nos pidas. Leeremos tu palabra, oraremos, ayunaremos, congregaremos con las limitaciones del tiempo en que nos toca vivir y buscamos tu presencia. Pedimos tu bendición, Señor, que nos des conquistas sobre la maldad de nuestra alma y corazón, sobre todo esos enemigos nuestros que son el deseo de nuestro mal en el corazón. Nos arrepentimos de nuestros pecados y te entregamos nuestras vidas a ti y solamente a ti. En el nombre poderoso de Jesús, Señor. Amén y amén. Dios te bendiga y nos vemos la próxima semana. Bye bye.